Hoy es la Sagrada Asamblea del Día de la Resurrección. Espero que reciban mucha gracia y bendición de Dios a través de este culto de la tarde. Hoy, esta tarde, dediquemos tiempo a estudiar las enseñanzas de Cristo a través de la Biblia, bajo el sermón titulado Resurrección y el cuerpo espiritual. Si nos fijamos en la historia de la iglesia primitiva, el acontecimiento de la resurrección de Jesús fue verdaderamente significativo. La esperanza de la resurrección tuvo un impacto considerable en la fe de muchos santos de la iglesia primitiva. A pesar de las condiciones adversas a las que se enfrentaban, no tenían ningún miedo. Fueron capaces de cultivar un mayor sentido de esperanza y aspiración por el mundo venidero, en lugar del dolor y los sufrimientos de este mundo. La fuerza impulsora fue la resurrección de Jesús. A este respecto, el escritor de Hebreos 11 escribió lo siguiente: Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hoy, dediquemos tiempo para examinar juntos esa escena, para que podamos tener mayor esperanza en el futuro que Dios nos ha preparado en el reino eterno de los cielos. Observemos al capítulo 11 de Hebreos versículo 33. Hebreos capítulo 11 versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando, ¿qué? El rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Aunque fueron severamente torturados, perseguidos y afligidos, se negaron a ser liberados. En otras palabras, no recurrieron a excusas lamentables para evitar esos momentos. ¿Cuál era el motivo? Fue para ganar una resurrección aún mejor. Era para participar en la resurrección de los justos. Así pues, la resurrección de Jesús tuvo un profundo impacto en los santos de la iglesia primitiva. Fueron encarcelados, escarnecidos, ridiculizados y azotados. Sin embargo, soportaron todo tipo de penalidades y persecuciones, negándose a ser liberados. ¿Qué les permitió no someterse a estos desafíos? Era porque creían en la resurrección. Creían que aunque su carne muriera temporalmente en esta tierra, Dios los resucitaría después. Pusieron gran esperanza en la promesa de Dios de que Él los haría un sacerdocio real en el reino de Cristo en la mañana de la resurrección. Por eso, ¿cómo describió Dios su fe inquebrantable? En la profecía de las 7 iglesias en Apocalipsis, la fe de los santos de la iglesia primitiva se describe como la iglesia de Efeso, porque su fe en aquel tiempo era la más deseable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la esperanza de la resurrección comenzó a disminuir, y la anticipación del reino de los cielos se hizo más tenue. En consecuencia, la atención se desplazó cada vez más hacia el mundo físico y las cosas terrenales que son visibles, haciendo que la fe ferviente y devota de la iglesia primitiva se fuera desvaneciendo poco a poco. Todos, la gloria de la resurrección de Cristo es realmente notable. No obstante, nunca debemos olvidar que nuestra fe en la resurrección es el núcleo de la verdad del nuevo pacto. No debemos vivir solo para los placeres momentáneos de esta tierra, centrándonos únicamente en lo que es visible y fugaz. Piensa en el mundo eterno que el Padre y la Madre han preparado para nosotros. Dios dijo: voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que, donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios nos ha dado esta esperanza llena de gracia. Por lo tanto, debemos anticipar el momento en que lo perecedero se revestirá de lo imperecedero tal como Cristo nos lo ha mostrado a través de su resurrección. Nos preguntamos, ¿cómo será ese momento? Dado que nunca lo hemos experimentado antes, esperamos con ansias ese momento. Por lo tanto, nuestros objetivos y valores en la vida deben ser diferentes de los de la gente del mundo. Debemos sentirnos orgullosos de ser cristianos. Creemos en Dios Elohim en esta época del Espíritu Santo. Recordemos que estamos juntos en la posición más grata, honorable y gloriosa, de creer en Dios Padre y Dios Madre. Al hacerlo, grabemos el gran significado de la resurrección en este día de resurrección. Mientras vivimos en esta tierra, podemos encontrar dificultades, obstáculos o penurias. Sin embargo, no nos centremos únicamente en los asuntos terrenales. Nunca debemos olvidar que existe el reino de los cielos al que iremos, y nunca debemos renunciar a él. Confirmémoslo una vez más a través de Hebreos capítulo 11. Capítulo 11 versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos, de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, que errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿De dónde viene tal fe? La prueba se encuentra en el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, y a fin de obtener mejor resurrección, podemos encontrar la prueba en estos dos pasajes. Los santos de la iglesia primitiva tenían grandes esperanzas en el reino de los cielos. La vida en esta tierra puede ser cómoda y satisfactoria. Sin embargo, si tal comodidad obstruye el camino hacia el reino de los cielos, debemos poseer la fe para eludirlo. Esta tierra es un proceso transitorio por el que debemos pasar para alcanzar el cielo, no es nuestro destino final. Los santos de la iglesia primitiva tenían esta mentalidad, seguían la vida de Cristo y mantenían su fe. Por eso Dios dijo que la fe de aquel tiempo era la más radiante. Al examinar cómo llegaron a tener una fe tan radiante, sostenían una gran esperanza en la resurrección. Entonces, ¿qué forma tendremos cuando resucitemos? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Nos enseñó que en la resurrección seremos como los ángeles en el cielo. Ya no estaremos en esta tienda de carne. A continuación, examinemos los diversos hechos de Jesús después de haber resucitado hace 2000 años. Procedamos a Lucas capítulo 24. Veamos a Lucas capítulo 24 versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. No tiene sentido decir que sus propios discípulos no le reconocieron. Los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo,
¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mientras caminaban 7 millas hasta Emaús, que está a 11 kilómetros, ¿cómo no iban a reconocer a Jesús? ¿Qué opinan todos? Fue porque Jesús estaba en su cuerpo resucitado. Jesús nos enseñó que en la resurrección seremos como los ángeles en el cielo. En aquel momento, Jesús se encontraba en esta situación. Mientras hablaba con ellos, partió el pan y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta, este es Jesús. Cuando lo reconocieron, desapareció de su vista. Aquí es donde Dios nos reveló que nosotros también seremos transformados en tal cuerpo espiritual. Continuemos con el libro de Juan capítulo 20 versículo 19. Juan capítulo 20 versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el anochecer del día de la resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. La Biblia inglesa dice claramente que las puertas estaban cerradas y aseguradas para que nadie pudiera entrar. No solo cerraron las puertas, sino que las aseguraron firmemente. Veamos de nuevo el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio. Cerraron las puertas y nadie las abrió, pero Jesús apareció de repente entre ellos. Después de su resurrección, Jesús se movía en un cuerpo espiritual. Evitó que los dos discípulos de camino a Emaús le reconocieran. También les concedió la iluminación al partir el pan. Cuando se dieron cuenta de que era Él, desapareció de su vista. También, cuando los discípulos estaban juntos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús y se apareció entre ellos. Veamos de nuevo el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Por lo tanto, podemos ver que aunque las puertas estaban bien cerradas y nadie le abrió la puerta, Jesús apareció milagrosamente en la habitación. No solo eso, cuando los dos discípulos de camino a Emaús le reconocieron, desapareció de repente de su vista. También se apareció a los discípulos y compartió las comidas con ellos. De este modo, Jesús se movía libremente entre la tercera y la quinta dimensión. Podemos confirmarlo a través de la Biblia. Veamos el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, aquí, también, las puertas estaban aseguradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Tomás vio las marcas de los clavos en las manos de Jesús y la marca de la lanza en su costado. Después de verlo todo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por favor, observe detenidamente la aparición de Jesús, el alcance de sus actividades, y todas las escenas en las que Jesús aparece y desaparece instantáneamente. ¿No es asombroso? Esto no puede ser visto como tener un cuerpo físico, ni puede ser visto como ser 100% espiritual. Si deseaba estar en el mundo tridimensional, tenía un cuerpo tridimensional. Si deseaba estar en el mundo de 5 dimensiones, tenía un cuerpo de 5 dimensiones. Este es el registro de la Biblia sobre las actividades de Cristo después de su resurrección en un cuerpo espiritual. Sigamos con las palabras de Hechos capítulo 1 versículo 6. Durante 40 días se apareció a sus discípulos para demostrarles que había resucitado y que había resucitado de entre los muertos. Luego dijo, puesto que han tocado las marcas de los clavos en mis manos y la marca de la lanza en mi costado, deben dar testimonio a todo el mundo de la certeza de mi resurrección, para que todos los que sufren y padecen las cadenas de la muerte puedan ser salvados. Así les confió la misión de predicar. Veamos el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 6. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Todos estos fenómenos escapan a la comprensión de las personas que viven en esta tierra regida por leyes físicas. Desapareció mientras conversaba con ellos y de repente se materializó en una habitación meticulosamente asegurada para que nadie más pudiera entrar. Le dijo a Tomás que tocara la marca de la lanza en su costado y viera las marcas de los clavos en sus manos, y a veces, incluso compartió las comidas con los discípulos. Finalmente, Cristo mostró a sus discípulos su ascensión al cielo ante sus propios ojos. Verdaderamente, ¿no nos proporcionan los 66 libros de la Biblia una inmensa esperanza? Mediante su resurrección, Cristo nos reveló la existencia del asombroso mundo que sigue. Nos informó de que no solo existe el mundo tridimensional que conocemos, sino también otro mundo más allá. Por eso Dios nos enseñó a nunca perder la esperanza en el reino de los cielos. Porque lo que hay en esta tierra no es todo lo que hay. Jesús desaparecía de repente mientras conversaba o aparecía de repente en una habitación cerrada. ¿Por qué Jesús seguía mostrando esas cosas? ¿No nos demostró y enseñó Jesús continuamente que existe otro mundo más allá del que experimentamos ahora mismo? Jesús fue arrebatado de repente ante los propios ojos de los discípulos, y una nube lo ocultó de su vista. Piensa en todas estas situaciones. ¿Todos pueden entender? Después de la resurrección, Cristo mostró a sus discípulos su cuerpo espiritual, tanto en formas tridimensionales como en 5 dimensiones según deseaba, y les enseñó, cuando sean resucitados, también tendrán tales cuerpos espirituales. ¿Qué pasará con el cuerpo que es perecedero? Está escrito, el cuerpo que se siembra es perecedero, resucita incorruptible. ¿No está hablando de la resurrección? Confirmémoslo a través de la Biblia. Vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 40. Capítulo 15, versículo 40.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. De este modo, Cristo nos da sus preciosas enseñanzas y esperanza para que podamos volver al mundo espiritual. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también. ¿Qué traeremos? La imagen del celestial. Y veamos el siguiente versículo. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En ese momento, seremos cambiados tal como Cristo nos mostró. Mientras Cristo conversaba con los dos discípulos de camino a Emaús, ellos se dieron cuenta de algo y le reconocieron. En ese momento, Jesús desapareció de su vista. En la habitación donde los discípulos se habían reunido y habían cerrado todas las puertas por miedo a que los judíos entraran y los apresaran, Jesús apareció de repente entre ellos. Les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la marca de la lanza en su costado. Una semana después, también se apareció a Tomás, que no estaba con ellos en ese momento, y le dijo: pon tu dedo aquí, ya que dijiste que no creerías si no lo hacías. Luego, también compartió una comida con sus discípulos. Finalmente, 40 días después de la resurrección, los discípulos fueron testigos de su ascensión al cielo en el Monte de los Olivos. Jesús continuó exponiendo esta verdad. El cuerpo físico se transformará en cuerpo espiritual. Serás cambiado en un instante, al último toque de trompeta. Veamos el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, ¿qué dijo Dios sobre nuestro trabajo? Nunca será en vano. Dios nos ordenó predicar esta buena nueva en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Acaso no somos seres humanos lamentables, atados por las cadenas del pecado y de la muerte, temiendo y siendo esclavos de la muerte a lo largo de nuestras vidas? Incluso los santos de la iglesia primitiva tenían miedo de todo antes de tener la esperanza de la resurrección. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta de la resurrección, ya no tuvieron miedo de nada. Se negaron a ser liberados para obtener una resurrección aún mejor. Si hubieran confesado, no creeré en Jesús, podrían haber sido liberados y salvados. Aún así, dijeron, si vivo, ¿cuántos años más viviré? ¿Cómo puedo renunciar a la vida eterna solo para vivir otros 20 años?
En efecto, también nosotros debemos tener esa fe y caminar por la senda de la fe. Hoy, espero que a través de este día de resurrección, el espíritu ferviente que teníamos cuando recibimos la verdad por primera vez también resucite en nosotros, para que podamos entrar en el reino del Padre Celestial y de la Madre Celestial, que una vez fue nuestro reino. Pido sinceramente a todos los miembros de nuestra familia celestial que regresen a este mundo eterno con gracia sin dejar a nadie atrás. Nunca debemos perder el espíritu de resurrección. Por lo tanto, la Biblia nos enseña, dedíquense por completo a la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo nunca será en vano, es verdaderamente amén. Todos los hijos de Sión debemos predicar a nuestros vecinos, conocidos, amigos, familiares, en los lugares de trabajo y en la escuela. Compartamos con todos esta bendita y hermosa noticia. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.